Día. Hola, buen día. ¿Cómo Gracias es? por la invitación. ¿Apareció o no apareció? ¿Aparecieron las cianobacterias o no en la costa? Eh, si la pregunta es amplia, podemos decir que las cianobacterias siempre están. Sí, aunque no las Esa veamos sería siempre la... están, es como, ¿no? Aunque no las Ahí veamos, siempre las están. cianobacterias siempre están. El tema si afecta o no a lo que es la zona turística más concurrida. Y también a la ciudad también, porque la cantidad de personas que acceden al agua es enorme. El tema es que estamos en un verano muy particular, con un déficit hídrico muy importante que todos conocemos. Y lo que ha ocurrido es que muchos que han entrado al agua en Montevideo han encontrado el agua completamente salada, como si fuera el Sí. este del país. Ahí está. Entonces, estamos en un fenómeno de retirada del agua dulce del Río de la Plata hacia la zona más interior del Río de la Plata, a la zona de San José y Colonia. Y por lo tanto, estos organismos que nos afectan a nosotros y nos causan estos problemas vienen con el agua dulce, por lo tanto van a estar asociados a las masas de agua dulce, y el fenómeno sí se está viendo en otras costas, como la de San José y la de Colonia, más yendo hacia Juan Lacase y más hacia el centro del Río de la Plata. También se están viendo en algunas zonas del litoral, en el Río Negro, por ejemplo. No todavía en Salto Grande, pero es un fenómeno que lo estamos observando y monitoreando de forma remota, y se está presentando de forma muy preocupante en algunos lugares. ¿En qué lugares, decís vos, es más preocupante? Hay un lugar que es como una especie de lugar que siempre están ahí prácticamente cuando hay veranos lluviosos o secos, que es la zona desde Boca de Cufré a Arasatí. Esa zona es una zona muy particular que merece un estudio específico, porque a nivel de las imágenes, análisis de imágenes satelitales, se está viendo que es muy recurrente en esa zona. Y otra zona que es como una especie de gran generador de floraciones, son los embalses del Río Negro, ¿Y, tanto Bonete, Baigorria como Palmar. y cuánto tiempo pueden llegar a permanecer? Si bien vos decís que están ahí latentes, a la vista, ¿cuánto tiempo pueden estar? Cosa que haya que tener precaución en estos lugares, ¿no? Para el baño, sobre todo, y el consumo. Claro, ahí está. Yo decía que siempre están, porque estamos hablando de un organismo que pertenece a las redes tróficas naturales, ¿no? Del agua dulce y también del agua marina. Siempre están ahí cumpliendo una función muy importante. El tema es cuando nosotros le damos las posibilidades de desarrollarse de forma descontrolada o exponencial, y ahí comienzan a verse a simple vista, como se ven ahora en las imágenes, ¿no? El agua verde, con partículas verdes, con una especie de yerba verde. Ahí está, que se ve en la superficie del agua. Esas condiciones se llaman condiciones de floración o condiciones de espuma o bloom en inglés. Y lo que tiene es una gran densidad de organismos en volúmenes de agua, y estos organismos lo que tienen es que generan como metabolitos secundarios una gama de toxinas. Digamos que tienen una especie de gran potencial de afectar a los animales, y bueno, obviamente al humano también, en algunos de sus órganos, como puede ser a nivel cerebral, hepático, como ya lo nombramos muy bien, a nivel gastrointestinal. Entonces, dependiendo de qué organismo esté, hay muchas especies que pueden estar presentes, el tipo de toxina que estén produciendo, la cantidad de toxina que estén produciendo, son varios factores que pueden generar un evento de intoxicación. Y hay muchos casos al respecto en Uruguay, en Argentina, bueno, en Brasil, en todo el mundo prácticamente. Luis, ¿cuánto pesan, ya que hablas de factores, cuánto pesan en estas floraciones los cambios climáticos y también los fertilizantes? Ahí está. El crecimiento de estos organismos está gobernado por varios factores. Algunos los podemos controlar y otros no tanto. Un primer factor, como bien decías, son los factores físicos, ¿no? Que es el aumento de la temperatura, como se da en verano, las olas de calor que calientan de forma muy acelerada las capas superficiales del agua. Esos fenómenos lo que hacen es acelerar su crecimiento. Es decir, como si fuera una masa leudante, ¿no? Es decir, estas son bacterias, entonces genera una aceleración de crecimiento. Otros factores físicos son la transparencia del agua. Las aguas demasiado turbias les limitan el crecimiento. Otro factor también que juega a favor son el represamiento del agua o la retención de agua,
y ahora estamos frente a un fenómeno de déficit hídrico donde el agua no circula mucho, no se está renovando mucho por los bajos caudales de los ríos. Y después, como bien decías, los otros factores son más bien nutricionales, ¿no? En cuanto al clima, para cerrarlo primero, lo que se está viendo es que hay un efecto mayor de la variabilidad climática y es más difícil de encontrar una causa-efecto sobre el cambio climático, porque es más a largo plazo. La variabilidad climática sí tiene un efecto clarísimo y se está dando en estos fenómenos de veranos secos, de veranos lluviosos, que cambian por completo la situación en estos tipos de ambientes. Por ejemplo, en los veranos secos, como lo que vamos a tener es organismos retenidos en ciertos lugares, generando altas biomasas muy peligrosas, digamos como si fueran focos de incendio en cuerpos de agua bastante muy grandes. Y de pronto, si arranca un periodo lluvioso muy fuerte y estos ambientes se desbordan, vamos a tener esos problemas aguas abajo, claro, como puede ser nuestra costa, Montevideo y el resto de la costa. Claro. Después lo que tenemos son los factores nutricionales. Perdón que te corté. La parte de los fertilizantes. Sí, ¿no? seguí con los fertilizantes, dale. Ahí está. Que a todo eso le tenemos que dar de comer, ¿no? Le tenemos que dar suficiente, porque si no tienen nutrientes suficientes van a quedar ahí con mucha temperatura, mucha luz y agua quieta, pero no van a tener cómo generar nuevos organismos, ¿no? Entonces, el que sea también, entre comillas, ilimitado la cantidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo que hay en el agua, les va a permitir crecer a rienda suelta lo que puedan. Después hay otros factores que son biológicos, que dependen de otros organismos que los puedan consumir o atacar, pero estamos frente a ese escenario. En un escenario de nutrientes suficientes y muy suficientes en el agua, producto de nuestras actividades, un verano muy caluroso y con aguas retenidas, con poca renovación del agua. Entonces estamos en una especie de escenario ideal para ellas, en realidad. Claro, vemos las imágenes cuando el agua está tan y tan verde, ¿no? Esos manchones grandes. La gente podía presuponer que quitando eso, de pronto, limpiando un poco, el agua cambia un poco, digamos, la consistencia. ¿Eso es así o no? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, perdón, que cuando uno ve que el agua está tan manchada así de verde, esos manchones grandes de verde, que se supone que uno no debería tocar eso, ¿no? O entrar en contacto, si uno sacara eso, ¿colabora en algo en la situación o es lo mismo que uno se meta al agua? No, es prácticamente imposible sacarlo, porque estamos hablando de microorganismos. Entonces lo que uno tiene que hacer es evitar ingresar. Y cuando ve algo de ese tipo, sobre todo también las manchas en la orilla, que es muy común que los niños jueguen con esas manchas verdes en la arena, con esas espumas verdes. Como si fuera pintura. Y hay un caso, hay un caso muy claro que es de una niña que terminó con una falla hepática total, y tuvo que ser trasplantada de hígado en Argentina. Claro, complicado. Acá en Uruguay. Ese hígado fue analizado y tenía las toxinas, tenía todos los síntomas de una intoxicación. Luis, de ese tipo. Tú recién hablabas de factores que obviamente hay algunos sobre los cuales no se puede tener incidencia, no se pueden modificar, pero hay otros que sí. Y también hacías referencia a algunos lugares específicos donde con frecuencia, creo que dijiste Bocas de Cufré, el tema de los embalses, donde están viendo de manera ya reiterativa este tipo de floraciones. ¿Cómo trabajar en esos lugares? Cuando ya sabemos de antemano que con frecuencia se está dando este tipo de situaciones, ¿qué es lo que se debería hacer? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y ahí hay margen, pero hay muy poco margen. Uno quizás hace unos años, porque nosotros estudiamos hace muchos años esto, de la década del 90, en la Facultad de Ciencias, y había una cierta inocencia de que las cosas podían llegar a tener un rumbo en la mejora de la calidad del agua, y también viendo las experiencias a nivel internacional. El asunto es que tanto en Uruguay como en el resto del mundo se ha podido avanzar en algunos aspectos, que es la disminución de la contaminación a través de, por ejemplo, saneamiento, industrias, todo lo que sean fuentes puntuales de contaminación, y se ha logrado relativamente poco. En algunos casos sí, pero muy poco en cuanto a los aportes difusos, que son las actividades más sobre el territorio, ¿no? Por ejemplo, las actividades agropecuarias. Hay posibilidades, se podría ir avanzando a largo plazo, pero es muy complejo
la posibilidad de lograr un control a corto plazo de esos aportes. ¿Pero está solo en manos de los Entonces, privados o también las autoridades, ¿no? El Ministerio de Ambiente debería tener proyectos más concisos para controlar qué es lo que vertemos en el agua? El Ministerio de Ambiente investiga y controla, monitorea esos aportes. Puntuales es más sencillo, es muy complejo cuando son difusos, requieren de otras plataformas y herramientas. Se ha generado muchos avances en los últimos años sobre la disponibilidad de datos, la posibilidad de analizar datos y analizar el estado de situación. Estamos mejorando mucho en ese sentido. Pero sí, esto es algo que a mí me excede, que es que acá pasamos a lo que son los tomadores de decisión. Nosotros como facultad, como investigadores, generamos recomendaciones, generamos información y los tomadores de decisión Claro. son otros y que necesitan ahí poner en la balanza Claro, sí. qué medidas se toman. Ahora- Si llegás a los cultivos, sí. si vos llegás a los cultivos tan cerca de la vera del río, con fertilizantes, lo que pasa es que todos esos nutrientes Van al agua. Van al agua, o sea que el control, ahora se está haciendo mucho control con drones, estuve viendo, por ejemplo, en el río Santa Lucía, a ver hasta dónde están llegando los cultivos. Mirá. Lo que pasa es que el productor quiere sacarle el mayor provecho Claro. cultivos. Ahora, una pregunta. ¿Existe, digamos, algún país que sea referente en haber resuelto un tema de estas características como para decir, esto se puede lograr, se hace en alguna parte del mundo, deberíamos tomar nota de esto? Sí, hay muchos países que en la década del 70, 80 lo lograron, en muchos lagos, en Europa, Estados Unidos, a nivel de los aportes urbanos e industriales. Eso se logró con tecnología, con tratamientos modernos, pero luego se pasó a una fase, claro, de aumento de la producción a nivel agropecuario en muchos países por el aumento de la producción de alimentos. Y eso ha generado como una especie de retroceso y de agravamiento del fenómeno tanto también en el norte del hemisferio, ¿no? Ni que hablar Asia. Pero sí estamos frente a un desafío que es muy importante porque tenemos como varias rutas. Como en otros lugares lo planteaba, una es adaptarnos a este fenómeno y tratar de evitarlo a nivel de no entrar en contacto, anunciar o comunicar a la población cuando el fenómeno está, dónde está, informar. Pero eso, monitorearlo de forma prácticamente en tiempo real, que también se puede hacer, y se están haciendo algunos ensayos al respecto acá en Uruguay. Y otra es, muy a largo plazo, es lograr ir disminuyendo las cargas de nitrógeno y fósforo que se están aportando a los ambientes acuáticos. Creo que en eso estamos en una especie a nivel me atrevo a decir, a nivel de humanidad, a nivel de una especie de infancia o de inocencia en la utilización de estos productos y que quizás a largo plazo se vaya logrando una mejor práctica. Luis, vos sabés que este país no trata el barro, ¿no? O sea, potabiliza y vuelve a tirar el barro con el cual se limpió el agua, que es la que está tomando ahora Adrianita, y ese barro vuelve otra vez al río, ¿no? Que tiene cargas de fósforo en pila. ¿Hay algún proyecto de comprar? En todo el mundo se potabiliza el barro, ¿no? O sea, el barro es una fuente interminable de contaminación. Pero acá todavía ni miras, ¿no? Porque dicen que es muy caro y bueno, el río Santa Lucía, el río Negro, les está pasando eso. El río Negro el año pasado era verde, era el río verde, no era el río Negro, ¿no? Y el barro tiene mucho que ver con ello. ¿Hay algún proyecto de comprar una planta potabilizadora de barro? No conozco, es un problema. El Río Negro está volviendo a ser verde este verano también. Ya lo estamos viendo. Pero sí, ese fue un plan que se planteó en la década pasada, cuando comenzaron los planes de acción para la mitigación de los aportes de nutrientes y la contaminación del río Santa Lucía. Uno de esos planes era el destino definitivo de los lodos que se generaban con la planta potabilizadora de aguas corrientes de OCE.
Eso no se logró avanzar en ese sentido. No estoy muy al tanto del por qué. Creo que es por lo que me he enterado, es una cuestión de costos muy importantes. Y como no soy ingeniero sanitario, no desconozco bien las metodologías para su tratamiento. Claro. Pero sí coincido contigo que es una cuestión de potabilizar agua, generar un residuo que es ese lodo que retiene todo lo malo que tenemos en el agua, como organismos, bacterias, contaminantes. Lo captamos en ese lodo se precipita. Y bueno, ¿qué hacemos con ese lodo? Bueno, en Uruguay y en otros países también, bueno, lo tiramos al mismo río o lo tiramos a la misma laguna, donde estamos sacando el agua. Claro. Eso se viene haciendo desde siempre en Uruguay. Y eso ha generado muchos problemas en algunos lugares como Río Santa Lucía, aguas abajo de Aguas Corrientes, o mismo en la localidad de Aguas Corrientes, donde el río se llega a colmatar. Claro. Y decime una cosa, ¿qué pasa con los peces? Porque uno consume peces. Estamos hablando de un contacto directo con la piel cuando uno se mete en el agua. ¿A los peces les hace algo? ¿Nos puede pasar algo a la postre? Sí, por ejemplo, comemos ese pez, lo pescamos, lo comemos. Sí, habría que evitar el consumo de peces cuando vemos estos tipos de floraciones de cianobacterias o el agua verde. Se siente hasta el olor de estos organismos que emiten algunas sustancias aromáticas en la propia carne del pez. Lo que se ha detectado es que no acumula tantas toxinas en el músculo del pez, pero sí en su hígado y sí en sus vísceras. Entonces hay algo que yo recomendaría, que es la clásica pesca de majúa, como le decimos, ¿no? Sí. En estos ambientes, ¿no? No estoy hablando del agua salada ni en el mar, pero sí en estos ambientes donde se comen el organismo entero prácticamente. Sí, entero. Ahí sí estamos teniendo el contenido estomacal y el intestino que probablemente tenga estos organismos en el interior con sus toxinas, y eso sí nos pueda generar un problema gástrico muy fuerte, que nadie quiere pasar por eso en unas vacaciones. De pronto estamos hablando de una pesca más personal y más de costa. Capaz que la que vamos a comprar nosotros nos venden es más aguas adentro y no nos afecta tanto. Digo, para no generar tampoco un caos en la gente, pero te lo pregunto. No, estoy hablando más bien de la pesca de agua dulce en el interior del país. Ahora las condiciones del Río de la Plata, exagerando, son condiciones marinas prácticamente, hasta pasando la boca de Santa Lucía. Tenemos esas condiciones con vientos muy del este. Hablaban recién de la fragata portuguesa en la costa de Pocitos, en la costa de Montevideo. Es bien transporte superficial y es agua marina la que tenemos ahora. Luis, tenemos un mensaje aquí de un televidente que dice: buenos días, en la represa de Baigorria hace 20 años más o menos que apareció eso y ahora está imponente, parece pintura verde por los agrotóxicos en las chacras, ¿no? Recién que hablábamos de Río Negro. Pensaba también en los afluentes de UPM, cómo pueden afectar a la calidad del agua más allá de todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero ¿este tipo de afloraciones pueden surgir en esos afluentes también? Sí, hay varias posturas al respecto, pero hay informes técnicos que se pueden descargar, son públicos, se pueden leer, sobre las evaluaciones de impacto que tendría la planta, y dentro de los impactos que se prevén, de los estudios que se hicieron de impacto ambiental, el impacto más preocupante es en la calidad del agua. Entonces, para minimizar ese impacto en la calidad del agua, se plantean ciertos rangos de caudal que no se deben pasar por debajo de, ¿no? Es decir, no se puede, hay que evitar caudales bajos en el Río Negro para evitar problemas de calidad de agua muy severos. Entonces, lo que se plantea es que a partir de un determinado caudal, esos impactos en la calidad del agua se van a ver más minimizados. Lo que le estamos pidiendo al Río Negro es que tenga caudal, que tenga mucho caudal. Seguro. Y no siempre es así. Y ahora estamos en una situación donde claramente no es así. Bueno, Luis Aubriot, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la mañana. Nada, es un tema que no termina hoy y que va a seguir más adelante, pero por ahí actualizamos la información a lo largo de la temporada que estamos viviendo. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.